चार छास बजाते हैं। How does it look on you? My friends tell me they look good. I use it a lot, you know, when we go out to concerts or festivals. I use this or the other one. ¡Ya listo! ¡Que viva el Che Guevara! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Está ahí. La letra. غدر الغدر انكسر انتصر ولبست وشه الثورة رجع البطل بحلم الطفل بإيده الراية الحمراء بكرة جاي دورك تحمل هالراية تتقدم صوب الموت تتحرر. Aquí lo colocaron al Ernesto. La cabeza estaba aquí, a este lado, y los pies allí. Cuando yo he entrado en la tarde, a eso de la 1 de la tarde, él estaba acá, y de este lado de su cabeza me agarré y me saqué un mechón. Y del bolsillito, pero eso ya era más antes, tenía $1.
lo han tomado a él preso allá en la higuera, él lo han tenido y ya después hubo órdenes desde La Paz para que se lo acribille y lo acribillaron y después de eso lo habían traído aquí, lo han traído. ¿Cómo estaba él? Como Cristo. El doctor nos dijo, desvístanla, su ropa, sáquenle toda esa ropa sucia que está ahí. Y nosotros lo tiramos ahí a una esquina de la lavandería, todito. Y pusimos la manguera ahí al grifo, había un grifo en medio de la lavandería. Ahí le pusimos la manguera y enseguida lo hemos bañado con la manguera, con jabón, con todo. Después han traído una toalla y lo hemos secado bien. Y le hemos puesto un pijama del hospital. ¿Qué fue lo que más te impactó? La mirada. ¿Cómo era su mirada? No miraba. No íbamos para allá, no miraba. Para el otro lado no miraba. Para el otro lado no miraba él. Él nunca ha cerrado los ojos, siempre está con los ojos abiertos. Aunque él ya falleció, murió, todo, ¿no? Pero en lugar de cerrar los ojos, él abrió más grande. Vi una foto ahí e inmediatamente yo dije, aquí había fotos del Señor Jesucristo, dije que está muerto, porque se veía con sangre esta parte así, ¿no? Del balazo que le habían tirado, había unas fotos así. Entonces me dijeron mi compañera, ¿no sabes? Esto es del Che. Bueno, es que yo poco salía de mi casa, ¿no? Los padres le guasquean a uno cuando uno sale mucho. Entonces ahí me di cuenta cuál había sido y cómo había sido el Che. Su alma está vivo y por eso él todo lo milagro, él hace milagro. It's probably the image which has been the most varied, yes, of which there are the most versions of a single person, transcending even enormously popular, iconic figures, whether from entertainment or the political world. I think there are more portraits of Che than there are of Nelson Mandela or of Gandhi or of Marilyn Monroe in terms of, I don't say actual numbers sold, who knows, but in terms of the number of variations produced. As an art historian, I find the phenomenon fascinating. It is somehow autonomous, And I sometimes think when I, write about this that I should find comparisons of other people, other images have been treated this way, and I just can't. Why is it that the image of Che became so popular? It was because people didn't realize this, but the image of Che just fit naturally with a perfect click of fit into hundreds of years of mythology. He is a latter-day Icarus, he's a latter-day Robin Hood. For some, he's a latter-day Christ. For others, he resonates with human mythology, which permeates all of human society. Che was perfect. First of all, because he had died. And that there's nothing like a martyr to become an icon. Secondly, because he had died heroically.
selflessly, seeking his goals, giving up his life for his goals. The advent of the figure of Guevara was one of the early warnings, along with the figure of John Kennedy, that we were entering the age of celebrity, of global celebrity, the instantly recognizable human being of charisma, charm, sexual dynamism, etc. Of course, there's always been a need for such a figure. He epitomizes that fleeting moment of youth in which you believe you can change the world, you know? And so everybody can take him and interpret him as they want, because that's a need that transcends ideology. So you can be a fascist football player in Italy and claim that Che speaks to you. And more obviously, a Marxist somewhere in Latin America claims that he speaks for you. Or be a fashionista in London and say that Che speaks for you because you're really about defiance too. Huh? So, you know, everybody can have their Che. No? Wow. See, well, I don't have it. If the kids were educated, they knew who he was, they wouldn't be buying his shirts. What do you know about Che? That he's a Cuban refugee. That's basically it. Yeah, I don't too. What about you? Same thing he said. Cuban refugee? Yes. And why do you sell the shirts? Make money. Why? We got Fidel up there too. Everything makes money. How much is that one? The 17. Sí, Instituto de Reforma Agraria. So is Che Guevara a hot seller here, sir? In this area, yes. Who buys it? Mostly South Americans. Like a revolutionary And young ID. kids. Young kids, they, like what I told you, they use it as like a rock symbol, rebel symbol. $3. Oh, $3. How much is that? I take that one. All right. You got more. Cubans are the only ones who don't like him. Not all the Cubans. Educated people don't like him. What do we have this crap? Anti-communists don't like him. Communists, we love him. Yesterday I asked the taxi driver if he knew you. What did he say? He said yes, and he laughed. Really? What did he say though? What? What did he say? He said, "Good man, I voted for him." Oh, okay. Yeah. You know, I was speaking to somebody here who's a journalist we met in the press room, and she didn't know who Che Guevara was, but she knew that he was important to you. Most Hong Kongers don't know who Che Guevara is, do you think? I don't know, you talk to them. Young people, they bought it. And where? They don't know who is he, maybe, or a little bit. Who is Che Guevara? Why do you think they buy it then? Because they think it's popular. He's handsome, man. You don't need to have some kind of surplus to increase this social security system here. You know, it's nonsense. And what most of your colleagues in the ledge group think? I mean, why don't you interview them, you know? But you are a minority or in the majority in this question? I'm not the majority in Netco, you know. I'm a lunatic, what they call. 多謝主席。我代表咩？即係嘥氣話俾大家聽。今日有個黑球喺呢個社會嘅喺呢個議會嘅恥辱。如果呢個香港係有一個
公正啲嘅制度，有一個真係選舉上台嘅政府，佢一定唔能夠咁樣做。如果我哋有份參與制定基本法，唔係由幾個老人喺度解釋基本法，我哋嘅基本法唔會寫一個咁荒謬嘅財政政策喺度。我哋而家面對嘅係一個斷代嘅問題，一個隔代貧窮延續嘅問題。但我哋政府係寧願呃大眾呢一個劫富濟貧嘅政策。我哋今日做一個討論，就係證明咗一樣嘢：冇普選。冇普選特首，冇普選立法會，香港係唔會有公正嘅。Che Guevara no sobrevivió a sus ideas, pero supo fecundarla con su sangre. Era una gente muy modesta. Aquí en Cuba, cuando había que hacer algo, él era el primero, no decía. Por ejemplo, él fue el creador de, van a ir al malecón, me dijo, por la oficina de intereses, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Él fue el creador del trabajo voluntario en Cuba. Y entonces él los domingos, eso se hacía los domingos, el primero que se montaba adelante en el carro era él, para ir allí a hacerlo. Si él estuviera viviendo ahora muy bien aquí, sin embargo lo cambió todo, lo dejó todo para ir a luchar, porque le bastaba saber que había niños que estaban sometidos a otro régimen, para él no estar tranquilo. Si él hubiese triunfado en Bolivia, él estuviera ahora en Irak. Cuando era niño que me enteré de las cosas que hacía, cómo era, me fui inclinando sobre su personaje. La escuela, yo no tuve mucha oportunidad de estudiar, porque lo que me ha deparado la vida, nací en un pueblo que era una montaña y me crié solo con mi mamá. No tuve a mi padre al lado, entonces tuve que irme abriendo paso para poder salir adelante. Y tuve muchos momentos difíciles, y por eso me acordaba de él. Cada vez que tenía un momento difícil, cada vez que tenía un momento duro, me acordaba de él. Y siempre salía adelante. Siempre salía adelante. Aquí está la imagen del Che Guevara, que sin hablar con el oficial que nos mandaron, estamos haciendo la filmación. Pero bueno, esa foto estuvo siempre ahí. Era otro tipo de foto, no era esa, pero siempre estuvo ahí. Entonces él se reunió allí en el año 65 y le dio a conocer al pueblo sobre la muerte del Che Guevara, que no se entendía. Costó mucho trabajo entenderlo, pero ya él... ¿Entenderlo? ¿Por qué? Porque no concebía nadie la muerte del Che, no se concebía. La gente pensaba que era mentira, todo el mundo albergaba la posibilidad de que fuera una mala noticia. Y no se veía y no se veía, y entonces ya el pueblo se preguntaba dónde está el Che, dónde está el Che, qué estará pasando con el Che. Y ya llegó un momento en que Fidel no tuvo otra alternativa que dirigirse al pueblo. Me da la impresión de que está vivo todavía. Cada vez que uno se levanta y lo ve ahí, es como si estuviera entre nosotros. It's interesting to know the context, why he looked the way he looked. The picture was taken the day after La Coubre was blown up. As I recall it was a Belgian ship that was bringing weapons to Cuba. And while it was docked in Cuba, it blew up and over 100 people were killed. Che, Fidel accused the United States, the CIA, of being behind the explosion. There was a public rally there, and it was a moment of public defiance and repudiation of the regime that Cuba was breaking with, which it was confronted with
and which it would soon be at war with. Guevara is standing in a leading position on a podium, trying to keep a crowd militant and defiant, and saying, "We don't care. You can blow up ship in Havana Harbor, you can kill as many people as you like, we will never give up." And the expression, Cordo's shutter, clicked, the absolutely perfect moment. It's one of those moments that I imagine, I'm not a photographer, I imagine a photographer lives for. You know you've got. 1 second either way it would have been different. You know instantly something real is happening here. This is not a pose, it's not something computer generated or it's not a fashion plate shot. It's a piece of history. It's drama, struggle, war, combat, all of the things that excite people. Che was handsome. Che conforms to a kind of universal archetype of beauty, rebellious beauty. Gandhi was a short little bald man with glasses. He doesn't. Gandhi wasn't sexy, Che is. So of course he's going to appeal more. If Guevara said looked like Sancho Panza, I think we would not be having this conversation. Many artists have taken this famous image of Corda and others of this famous man and accepted the fact that he is known. He has been represented so much and regarded as a challenge to do something new. Rather like I imagine in the Italian Renaissance, an artist imagined doing a new kind of Virgin and Child, which existed, thousands of versions. And how do you make her into something different? This is an example of the Corda, very sort of blotted and blurred and made into a rather sinister figure, quizzical Che. Here's a man who asks questions. It's like a shattered glass. Crazy to think of this. Somebody has thrown a stone at the window showing a poster of Che, and this is the result. Most peculiar and special and perhaps controversial. This is a variation of the mural done in Los Angeles. Both the text and the pointing finger and the blazing stare. So just that signature and the profile with the wispy hair, which is so important in the configuration of Che, the fact that he wore long hair. And this is a variation of the Corda Matrix by Paul Davis, New York artist. A more sensuous and an even more visionary Che. It is even more serene and transcendent. This, on the other hand, a very cheerful Che. It's remarkable how often you see pictures of Che looking smiling and cheerful. A man who, given his reputation as a fierce guerrilla, really comes off as a very friendly person in the immense photographic record. Has the meaning of this picture changed over time? It's changed for me as the visualizations have changed, particularly towards that idea of disarming Che. He's now the man of justice rather than the man of armed struggle, man of peace. Even in Cuba, he's associated more with doves and flowers than he is with guns or killing. Well, we're in Boyle Heights, which is East Los Angeles, and a housing complex called Estrada Courts, which houses a large number of, Latinos, I imagine mostly, and murals, as you can see. Perdone, señor, estamos filmando los murales. Estamos filmando un documental sobre los murales aquí. Los murales, sí. Bastante famosos. Ajá. Especialmente nos interesa lo de Che Guevara. ¿Qué opina usted? I was here when we done these. Oh, I help. I'm 45 years old now. What did he believe in that might be different from what, Well, you other can't people? change nothing in the world. You can't change nothing in the world, no? You
Can you? You can't. Is he saying that you can't change anything? He can't change it, no. I don't think he's saying that. He's not saying He's that? not saying no, that. exactly. No. He's saying you can. You can. Yeah, yes. right. Yes, yeah. you can. Yes. Right. You could change everything. Yes. Everything could be done to a purpose. What would you like to be better in your world? Yeah, I would like to start my life all over again. You want to start all over? Yes, I'd like to start my life all over again, and because me, after all these, I've done 30 years in prison, in and out of prison. Really? Yeah, in and out of prison. May I ask what charge? I don't have no job, no nothing, and I'm embarrassed about. I'm not embarrassed of myself, but I'm embarrassed about what I become. You know, because to me, I'm a nobody. Well, do you have a job? No, I don't have nothing, sir. I look at his eyes, and I see life in his eyes. You know that? And that life is telling me that there's something better for me out there than just being around the neighborhood. There's something out there to seek, and I'm going to seek it. Through him, I believe reality. There's reality in his eyes. ¿Me entiendes? And his way of life was real. So he fought for justice. Yep. Right? He fought for it and he seeked it. He fought it, He fought it, he believed in it, and he gained through it, and he acknowledged through it. And look at him now, he died. You know what I mean? I don't know when he died, but I'm pretty sure he's dead now. Oh, yes. I mean, he died, what, about 1945? He died in 1967. 67, okay, Yeah. see? Were you here when they vandalized? Cuando vandalizaron este mural? Were you here when they messed it up? Yes, I was here, of course. Well, my people that grew up painting the murals, we did it all over again. They did it all over again. Why did you do it all over again? Why? Because he was telling us, don't let me go. Don't let me go like this. That's good. You know that? Don't let me go like this. I'm a better person. Believe in me. Hágame otra vez. Hágame otra vez. And my people did it again. Lovely. I done the word. The word. It was so easy to do because they would draw the line, right? And we will paint it in. And paint it in. And paint it in. That was very easy. We have scaffolds. We have scaffolds, and we climb up there and paint them, and paint them, and paint them. Through the whole project, we've done all this. So what does this mural mean to you for the neighborhood? Justice, freedom, freedom of speech. And freedom of reality. That is reality. You know that. And he's real. Look at mira sus ojos. He's serious. Mira los ojos. Believe in me. Cree en mí. Cree en mí. I think it's a fantastic image because that explains my theory that an image is more real than reality. The reality is not what happened, not what Che was, not the real personality of Che. The Che was what is in that image. He was photographed by Korda, looking the way he was. He did live and die the way he did. And that's why we have this story. I don't know that you can parse the whole to find different interpretations. That was the reality, and that's the reality we have. How he's been transformed from the avatar of armed struggle into a figure of love and justice and peace is a very interesting and sort of necessary transformation. One I think that would have surprised Che, but we need that because armed struggle is maybe on the cards in some places in the world, but I think very few of them. And there are other forms of struggle. Che, across cultures and across time, has become a symbol which expresses defiance of the status quo. In any time or in any place. All you need to do is take that face and put it here, or anywhere else, on any kind of badge or tattoo or snowboard or
poster or t-shirt or watch, and you're expressing a kind of defiance of the status quo. The only good thing, great thing that Che Guevara did was to model for that picture. And he did the best job, much better than do the Cuban Revolution or anything else. To be a model, the toppest model ever existing on earth, apart from Jesus Christ. Und sehen Sie Verbindungen in Bezug zwischen Hitler und Che Guevara? Natürlich, logisch. Weil Adolf Hitler damals auch einen Kampf gegen Imperialismus führte und der Welt eine Idee gegeben hat, die in Ansätzen auch Che Guevara vertreten hat. Dass Che Guevara damals kein Nationalsozialist gewesen sein kann, ist vollkommen klar, weil Nationalsozialismus eine europäische Bewegung gewesen ist und nicht in Südamerika Fuß gefasst hat. Aber die Parallelen des Kampfes und die Endziele des Kampfes, der Welt Frieden und Gerechtigkeit zu geben und die Völker auf nationaler Grundlage einem solidarischen, gemeinschaftlichen Sinne zu erziehen, ist bei beiden vorhanden gewesen. Die Straße frei der deutschen Jugend! Die Straße frei der deutschen Jugend! Wenn Deutschland nicht lebt, soll Deutschland verlassen! Wenn Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Europa, Nation, Revolution! Europa, Nation, Revolution! Wie gesagt, Adolf Hitler war seinerzeit ein Nationalist und Revolutionär, der versucht hat, in dieser Zeit seine Gedanken und Ideen umzusetzen. Und was Adolf Hitler mit Che Guevara zu tun haben, das waren, wie gesagt, beides Revolutionäre ihrer Zeit, die ihre unterschiedlichen Gedanken und
Ideen versucht haben umzusetzen, weil die dafür gekämpft haben und gestorben sind. Che Guevara war ja Argentinier. Ne? Der hat ja und für Kuba gekämpft. Wie ist das im Hinblick auf eine nationalistische Idee zu sehen? Orientiert sich weniger an gezogenen Grenzen als einer blutsmäßigen Bindung. Und das südamerikanische Volk an sich ist ein ziemlich homogenes Volk. Deswegen ich auch eben gesagt habe, dass Che Guevara ja für den südamerikanischen Raum an sich als Symbolfigur gilt. Diese Leute, die kein Herz für Heimat, Volk und Vaterland haben, sind die wahren Feinde der Freiheit, sind die wahren Verbrecher und gegen unseren Kampf. No conozco nada de historia, no. Solamente sé que su alma es milagrosa y nada más. Y no sé por qué, tampoco no sé por qué será. Porque yo escuché a muchas personas que dicen que su alma en Che es milagrosa, y yo también por eso le prendí vela, le pedí, sentí que también me ayudó. Y como le digo que cuando yo siento que él me ayuda, yo le mando misa. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Un día íbamos en una movilidad. Más o menos nos faltaba más de una hora de caminar. Ya era en reserva, diésel no tenía. Y yo digo, no, ojalá almita de Che Guevara, que lleguemos a Vallerande, ¿qué vamos a hacer aquí en el campo? Y que su sangre que él derramó, que entre a la movilidad y que lleguemos con eso. Sí. Y hemos llegado a Valle Grande. Increíble, pero hemos llegado. Y con una llanta, porque la otra igual se nos pinchó y no había con qué parcharlo. No teníamos inflador, no teníamos nada. Cuando estaba en cuarto medio, yo rezaba mucho por su alma, para que mediante su alma se me conceda la oportunidad de salir a otro país, a formarme, a ser profesional, o a ser médico, o a ser otra persona, para volver aquí a mi país, pero siempre pedía a su alma para que ella me ayudara y pudiera salir a otro país. Entonces creo que su alma es muy milagrosa. Gracias a él y a Dios fue que yo pude salir a Cuba. Para mí sería un héroe. Para mí un hombre que no se puede comparar con otra persona, aparte de Dios. Los santos están clasificados en Valle Grande. San Antonio para los enamorados, ¿sí? San Silvestre para fin de año. Urcupiña, que estos días Cochabamba, ¿no? Le pide una ayuda, se compra una casita en miniatura y la Virgen lo ayuda, ¿sí? Mire, yo tengo Urcupiña también por allá. ¿Y el Sanché? ¿Y el Sanché? El Sanché ayuda en todo. Los estudiantes van a dar examen y le prenden velas para que rindan bien el examen. El campesino pierde su vaca o se enferma su vaca para que se lo sane su vaca. El agricultor para que no entre la plaga a su siembra. O sea, el Che sirve para todos los problemas. Cristo igual hizo alcanzar un pan para cuántas personas, ¿no ve? Igual el Che, igual él, de lo poco que conseguía para comer, hacía alcanzar para todo. Y él cuando llegaba por ahí, encontraba a la gente humilde, ¿no? Todo él dice que les daba dinero, pero ¿qué pasaba? Él daba dinero, pero eran dólares. Y en el campo nadie conocía los dólares. Ay, ¿qué hacían? Lo colocaban en sus paredes de su casa como una estampita ahí. Antes de nada,
¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Brasil. Brasil. Mi amiga es de Colombia. Colombia, qué bien. Entonces sigo, porque si eran de Estados Unidos, le paraba. No nos hablaban del Che. Vienen guerrilleros y son mala gente, vienen a matarnos. Son comunistas, nos decían, ¿no? Y nos hicieron creer. Y de esa manera no le cooperamos al comandante. Yo desde mi tierna infancia fui de esa línea socialista. Y ahí lo tengo el Che en mi casa. Pasen en casita humilde, pero cariñosa. Dio la vida y murió sacrificado, más o menos similar a Cristo, ¿no? Por una causa, por un ideal. De esa manera lo conceptuamos así y tenemos esa creencia, porque Cristo era persona también, ¿no? Igual que cualquiera de nosotros, y ofrendó su vida por liberarnos del pecado, y el comandante por liberarnos de un imperialismo que nos tiene aplastados actualmente. Si yo quisiera rezar al Che, ¿cómo debería hacerlo? No sabe rezar. No es católico usted. Todavía no. ¿De qué religión es? No tengo. No tiene religión. Bueno, caramba, es como le puedo decir. Soy ateo. Ateo. Si usted le tiene fe, pues tranquilamente le habla, pues, y le pide todos sus sentimientos. Verá usted que le puede ir bien. Pero si tiene fe, ¿no? Todo hace la fe. Yo sé de que esa almita ayuda con un desprendimiento único a cada ser humano que estamos pidiéndole frente a él. Y yo lo considero, cuando voy a su fosa, lo considero como que si él se encuentra ahí. Ay, alma bendita del Che, estoy llegando por segunda vez, almita, a verlo, trayéndole florcita. Y te dejo estas margaritas, alma bendita, para que usted me ayude, que pueda tener bastante éxito en mi viaje, que las autoridades puedan ser flexibles conmigo. Ayúdeme, alma bendita, con toda fe. Solo dejo esta florcita. Y le pido, por favor, que no sea de mucho lo que le pido, que usted me lo conceda según mi fe y según su voluntad. No me pudieron prestar con qué encenderlo, yo me había olvidado. Tal vez un encendedor no sabe tener. Entonces, de todas maneras, se lo dejo y cuando vuelva se lo enciendo. Almita bendita, perdónenme, pero yo me olvidé los fósforos en la casa, no puedo encendérselo. Se lo he de dejar y vuelvo y se lo enciendo. Usted me va a dar lugar que yo llegue hasta aquí, que pueda encendérselo a su velita, conforme son mis deseos.
فبيعجب فيه كشخص. هلا لما اخترت اني اكون ممثل بالحياة ودرستها وتخرجت منها، طبعا بيبقى في شخصيات هيك بالراس انه واو لو فيني العبهم، يا ريت هيك بيتحقق الحلم بيوم من الايام وبقدر العب. وطبعا اول الشخصيات بما انه هالقد بيكون معجب فيه هو تشي جيفارا. فلما صارت وحكوا معي فريد وماهر الصباغ انه تشي جيفارا، قلت مش معقول تحقق الحلم. The life of Che is really very controversial. So there's a lot of people who hate him and a lot of people who really love him. He is led by a great feeling of love, and this is what he says. A true revolution must be led by a great feeling of love. And at the same time, he was able to go to the last stage of killing in order to make justice. This is a very interesting issue to talk about in theater, and especially in a musical, because you can really put all your feelings in the music. وليش ما ساعدتني بعد؟ تفضل، بتحب تروح تساعد بسهولة الكونغو؟ اتفضل روح، اتفضل، بدك تودينا على افريقيا؟ طبعا، ما انت مقتنع انك تساعدني، بس الدول العظمى ما بدها فوضى بامريكا اللاتينية بهالمرحلة، فقلت هيك بفش خلقه تشي وبيبعد عن المنطقة وبيخفف لي وجع راس. في بعض اللحظات عم بنسى انه يعني عم بنسى اني عم مثل، عم بفوت يعني مثل مشهد المطار وقت اللي بعيط انا ووقت اللي بعيط على فيدال وفيدال بعيط علي، مشهد تعليق النجمي، مثل عم بنسى كليا شخصي انا الخاص. الغريب انه هذا الزلمه رغم انه ميت ورغم اني عم شوفه حالي عمليه او للشغل، بس الكاريزما تبعيته اثرت فيه من بعد تقريبا 40 سنه. قدرة التغيير تبعيته، قدرة التأثير على الناس اللي حواليه او اللي قدامه او اللي وراه وصلت له، وانا برأيي هذا اهم. 我哋呼籲大家咧喺今個禮拜日嘅下晝3點鐘咧，係去參加呢個遊行咧，係呢一個哀悼佢哋，係要求呢個中共政府咧係徹查6·4事件。其實咧係有2個遊行嘅，大家埋攞張粉紅色嘅傳單睇下。一個咧就係為咗反對呢一個政府咧係唔依法減租而舉行嘅公屋居民大遊行。 而喺下晝咧，就會有一個平反6·4支持維權嘅遊行。其實2樣嘢都係一樣嚟㗎，都係因為咧呢個政府咧係唔係由人民選㗎？點解咧？就係因為咧喺1989年咧係有好多北京嘅學生咧係有100萬人咧係大遊行。我諗相信咧好多人都捐過錢添。 To be able to display a communist hero who is nonetheless clearly hostile to these forms of authority, or ostensibly so, is quite a clever thing to do, because what's the Chinese Communist Party going to do? Say, take off that badge? Or stop wearing that t-shirt? They can't very well do that, but they know when they see him doing it that he's not on their side. The Maoist bureaucrat would have to realize that a young person wearing a Che Guevara t-shirt was not an admirer of the system. I don't know whether this is irony or paradox or just a clash of images or just a generational question. But of those 4 choices, I think the generational would be the decisive one, because he will always be the spokesperson in image of rebellious youth. 呢一個5月28號100萬人上街遊行嘅盛況。
El Che nació en Bolivia. ¿A dónde? En Argentina. ¿Y dónde lo mataron? ¿A dónde? En Bolivia. Muy bien. ¿Y por qué nosotros celebramos el 8 de octubre? ¿Qué pasó el 8 de octubre allá en Bolivia? ¿Por qué se celebra aquí? Su esfuerzo caído en combate. Su esfuerzo caído en combate, un 8 de octubre de 1968. Acuérdate que matan a nuestro Che, que él manda una carta a Fidel donde le dice: otra tierra del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Del esfuerzo que hizo por luchar aquí, por liberarnos a nosotros, por hoy tener esta escuela tan linda, tan bonita, ¿no es verdad que sí? Sí. Donde ahí no le falta nunca, aquí faltan los maestros. No. Todos los días nos tienen su maestro frente al aula. Sí. ¿Ven? Es por eso luchó el Che, para que ustedes sean unos pioneros lindos, libres, soberanos, ¿no es así? Sí. Y como el Che tenemos muchos más que lucharon por la libertad de Cuba, ¿no es así? Sí. Bien. Camilo, grande héroe de nuestra patria. Fidel, nuestro máximo líder. ¿Nuestro quién? Comandante. ¿Que ustedes lo quieren como? Mucho, como un padre. Ese es el padre mayor ¿de dónde? De Cuba. Pero las ideas de Che se destruyeron. No. ¿Cómo siguen las ideas de Che? En nuestros corazones y en el mundo entero. Porque Che está desaparecido físicamente, pero el Che está ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestras mentes. Sí, mucha paciencia y saber esperar. Por donde quiera nosotros. Carlos, dime qué está acá en el piso. El piso es el lema de los pioneros. Pero están a la izquierda los nombres de tus hijos. El nombre de mis hijos, que lo quieren mucho. Y entonces, cuando quiera lo pongo a los niños, allí también. Para que sean como él, trabajador, fuerte. Ernestico, como el Che Guevara. Bueno. Ese uniforme es nuevo, ¿no? Este uniforme sí, el problema es que ellos se van, se le va, ¿me entiendes? Según va creciendo, su papá se lo va renovando. Los uniformes. ¿Cuántos uniformes ya tiene? Desde que cumplió el añito ya tiene 8. 8 uniformes de freno. Sí, por aquí tenemos también, aquí estoy yo, mi señora que es ella, Ernestico que está mirando a Fidel, y María Carla y Dayana. Aquí Dayana también está en una actividad con él. Un cake que se le hizo al niño con la efigie de Che. ¿Te acuerdas cuando te hicimos la torta con el Che? Esa fue una combinación que yo le hice con un fotógrafo. Ernestico con el Che Guevara. Aquí tenía la boina del Che. Después le cambiamos. Le cambiamos la boina por la gorra. María Carla y Dayana. Con sus botas. Lo que ya las botas se nos han ido rompiendo y eso, y le hemos tenido que poner tenis. ¿Por dónde quieren empezar? Vamos por allá. ¿Por ti? Dayana. A ver. Quiero hablar del Che, ¿por qué ese pensamiento del Che? ¿Por qué tú piensas así? ¿Cómo era él? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por lo que luchaba? Bueno, empezaré porque él luchaba por una causa justa, que no se cometiera ningún crimen, sobre todo adoraba mucho a los niños. Yo lo admiro mucho, sobre todo sus pensamientos revolucionarios, sus sentimientos, y que luchaba sobre todo para que nadie fuera obligado a un régimen tan cruel como el que nos impuso Estados Unidos.
Oh, María Carla, tú podrás decir algo también, ¿verdad? Yo opino sobre Che que él era un hombre sencillo, honesto. Él tenía las ideas revolucionarias, que fue a Bolivia a luchar, porque allá los niños no tenían escuela, no tenían parque donde jugar. Y luchaba allá contra los enemigos yanquis. ¿Por qué te puse Ernesto? ¿Por qué? Por el nombre de Ernesto Che Guevara. Lo admiramos mucho y lo queríamos mucho por su forma de trabajar. Siempre era el primero en todo, predicaba con su ejemplo. Y lo que más yo quisiera, por lo menos, es que me saliera como el Che. What do you do for a living here? Right now, in New Jersey. I'm selling cars. I buy them here, drive them to the border, sell them to Mexicans. Mexico. Yeah, that will. Okay. Yeah. But you would like to dedicate maybe one day your life to selling things of Che? Yeah. Tell me about that. That's gonna be like, this takes a lot of money to do. You know, only with the money I spend on the collection, that's a lot of money. But I've been working on designing Che Guevara. This collection of posters is not only here yet. Pero, Douglas, is your house always like this, or did you get it ready for this? It's always like this? Yeah. Do your friends think you're crazy to have all this Che imagery around your house too? They like him because they know I like him. They take me as a collector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. I got more in the room. About 45. Didn't your wife complain a bit? No. You know, just having a bit of Che thing, you know? She knows, you know, even when she goes out and she's something that I don't have, she get it from me. Yeah. She don't mind, you know, the only thing that she won't let me do anything in the room. In your bedroom? Bedroom, no. That's the only place. That's a sacred place. It's supposed to be, not for me. Well, you this know. is the sacred place. For me, you know, like, I take this as my museum. Che Guevara Connection Corporation. That's what I'm gonna do. Can you read it to me? What does it say? Read it here. Che Guevara Connection Corporation. That's the name I'm gonna use. You know, if when I got everything set up, Uh-huh. Che Guevara Connection, like a connection where you can get everything from Che, books. This is made by you, Douglas? By me, all this. And these are, I got them all in the back. These are the posters. Fan Club, Che Guevara Fan Club. Club exclusivo de admiradores de la vida y historia del comandante. You think there are lots of them? A lot, Here? yeah. I have people, last time I took some of Because these. I would think that in the US people don't like Che. People like, a lot of people like him. Even white, blacks, they like him. But tell me something, you have Yeah. lots of things about Che, but Yeah. why? I like him. Why? I feel the same way he was. You know, he was, he loved freedom the same way I do it. I love fighting for, let's say, justice. Yo creo que fue una persona que ayudó a Bolivia y se merece nuestro respeto y nuestra admiración. ¿Cómo es de capo para expresarse él? ¿Y tú le pedirías algún deseo? Que le vaya bien a mi mamá en su viaje. Mira, quiere manejar bici el Michi.
Te pregunto solo más una cosa y pregunta a los dos. El Che ha escrito que él no acreditaba en Dios ni nada. ¿Qué piensan ustedes de eso? Si él creía en Dios o no. Que no creía. En sus diarios decía que no creía en Dios, que creía que la religión no era una cosa buena. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo primeramente diría que nunca vi eso en ningún libro y nunca me lo dijeron. Yo tampoco no sabía eso. Es que era comunista y ateo. Bueno, yo diría que también una persona laica, que aunque no creía en Dios hacía las cosas buenas. Una tontería, yo no puedo creerlo. Gracias a Dios tengo un poco de conocimiento, un poco de cultura y jamás puedo creer que un hombre así de naturaleza sea un santo. ¿Cómo crees que un guerrillero puede hacer milagros? ¿Por qué pides milagros a un guerrillero? No es un guerrillero, el Ernesto. Han muerto 54 guerrilleros y 56 bolivianos. El Che ha venido armado, no sabíamos a qué, nadie sabía a qué vino. Por lo tanto, ¿quién le iba a colaborar, quién le iba a ayudar? ¿Cómo íbamos a aceptarlo a él si no sabíamos a qué vino? El Che es un semidios, un dios del año 2000 medio. Y los santos aparecen, ¿no? De vez en cuando. El Papa es un santo, ¿sí o no? ¿Tú qué piensas? Están por canonizarlo, ¿no? Que es un santo más. A muchos le dijeron que son santos. Al Che también va a decir que es santo. Y aquí está, miren, San Ernesto Guevara. Nunca voy a aceptarlo, eso que es un santo. ¿De cómo? Porque él no ha venido con la Biblia, él no ha venido a enseñarnos la religión, los evangelios. Él ha venido a una lucha armada. Bueno, en ningún momento escuché comentarios que él tenía una arma. Lo único que el comentario que se escuchaba era de que él tenía un libro y que ese libro era mágico. Que si le hubieran dado tiempo, mucha gente decían eso, que si le hubieran dado tiempo a leer su libro, no lo hubieran podido matar. ¿Por qué? ¿Qué haría? Porque dice que ese libro, dice que era mágico, y cuando él leía seguramente algunas palabras que sabría indicar en ese libro, dice que él se convertía en una mosca o en un chihuaquito. For 3 years, he had been missing. Nobody knew anything about him. He had disappeared from the face of the earth. And there had been so many false alarms and so many claims of people who had seen him, who had killed him, who had captured him, that the Bolivians and the Americans had a great credibility problem. And so they had to convince the world that he was alive. So his eyes had to be open, his face had to be cleaned and clear, his body had to be perfectly visible but clean, so that the scars could be identified. Everything had to be done in order to convince the world that it was Che Guevara. This was one of the reasons, paradoxically, that the pictures of the Christ on the slab of stone became so famous, because those pictures were necessary in order to convince the world that it was Che Guevara and that he was dead. And at the same time, they created the myth. ¿Conoces esa foto donde está el Che muerto? Está el Che muerto. ¿Sabes la foto? ¿Conoces la foto? No, ustedes la saben, la conocen. Sí. ¿Dónde está? ¿Ustedes la tienen? Acá. Sí, no, acá no, pero te podemos mostrar. Tengo una revista donde sale. ¿Dónde está la revista? En la casa donde nos retuviste hoy.
¿Aparece el Che muerto? Sí. ¿Pero realmente o...? No, realmente. Pero dime algo, acá no se conoce mucho la imagen del Che muerto. No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Cómo está él? ¿Acostado? Sí, está acostado. Está desgastado, está flaco, débil, está... Y tiene los ojos abiertos. Sí. ¿A qué lo mató? Ellos pensaron que con la desaparición física del Che iban a acabar con la idea que realmente el Che perseguía. Pero lo que hicieron fue al revés, le salió todo mal. Lo que hicieron fue alborotar más la cosa. No, con la eliminación física de una persona no se matan las ideas. No era para que lo hubiesen matado. No era para eso. Por aquí, míralo aquí. Con los ojos abiertos, parece real de verdad, ¿viste? Qué barbaridad. ¿Por qué tenía tanta barriga, Ay, pobrecito. Es muy triste alguien que ha sentido mucho por él y que no haya visto esto nunca y que lo vea ahora. Es una cosa inédita, es impresionante. Y más saber que tiene los ojos abiertos pero que está muerto. Pero porque ese tenía los ojos abiertos. Sí, papi, porque ahí pasó algo. Sergeant, this order from your government to eliminate the prisoner. Don't shoot from here up, shoot from here down, because he's supposed to die from combat wounds. Sí, mi capitán, I left. I went to an advanced post to take some notes. It was 1 o'clock in the afternoon, Bolivian time, when I left. About 1:10, 1:20, I heard the burst. I wrote in my book, it was the time that he was killed. In 1967, we were approaching here by some CIA high officials from Washington who were in need of a couple of Cubans to go to Bolivia to be the advisor of the 2nd Ranger Battalion. Was your mission to kill Che in October of '67? We had a specific order from the CIA to try to save his life at all costs, because they knew that he had been at with Castro because of his alienation in favor of the Chinese. So the agency wanted him alive, definitely. At the end, when you analyze the whole thing, it was probably the best thing that could have happened. He would have been left alive, he would have returned to Cuba, and he would have gone to another revolution. He would be more bloodshed in other places of the world where he had gone, like he did it in Cuba, like he did it in Africa, like he did it in Bolivia. They have no idea really who Che Guevara is. They believe the story that he was the rebel who was fighting for the poor, and that's what they perceive from the propaganda from Cuba. What was Che Guevara for you? He was an assassin. We knew of his participation in a lot of execution at La Cabaña Fortress when he was commander of that unit. He was personally responsible for it. In a lot of cases, he was the one who shot them, who gave them the coup d'etat, the shot in the head. And he had the reputation of being extremely cruel. Che and Castro, when they won the revolution, they fought the revolution, they won, and they had to do what they had to do to feel safe. Like if you go, let's say on a war, you go to a town where you know everyone in that town is gonna kill you as soon as you turn your back. What are you gonna do in that town? You have to clean everything up, everything. Yo diría que el cubano exiliado, en general, que vivió aquella época, siente un total menosprecio hacia Ernesto Guevara, porque conocen a Ernesto Guevara, conocen de los fusilamientos con juicio o sin juicio, con causa o sin causa, que él ordenó. Pues eso es una realidad. Por lo tanto, el cubano
que supo y que sabe que se ordenaron cientos de fusilamientos, aún sin razón, fuera inocente o no fuera inocente el acusado, pues siente desprecio hacia ese hombre. Where do you think you will fight? Maybe my own El country. Salvador? Yeah, maybe Mexico. But that has happened already, right? That happened, and I did already. When I was a kid, I did already. You fought in El Yeah, Salvador? not fought, but I did a lot of things. Before the war, I did a lot of things with a Like revolutionary group. Like what? I joined a group, but I was only 14 by that time. Not the same as now. I'm 40. And now I know what I'm doing. La gente no es capaz de luchar, la gente no es capaz de arriesgar sus vidas. Y entonces lo que quieren es subliminar a alguien y verse ellos en aquella persona. Como Ernesto Guevara para ellos fue un gran peleador, pues ahora quieren adorar a Ernesto Guevara, porque Ernesto Guevara creen que tuvo el valor que ellos en definitiva no tienen. Part of the problem around difficult personalities like Che is that people like to see them in black and white, and that they want to either demonize them or deify them. Che is either God or he's the devil. في ناس اجوا بالتاريخ العالمي والعربي بشكل خاص، نحن بنحكي شوي عن منطقتنا، غيروا بالتاريخ وتغيرت البشرية من بعض. إذا جينا قلنا تشي جيفارا، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي، نفس الشيء، الحفاظ على المبدأ وإحقاق الحق والعدالة الاجتماعية ولو على حساب الحياة. حسين بن علي، بغض النظر عن كل واحد شو الهالة القدسية تبعيته أو الموضوع الإيماني تبعه، عم بحكي غيروا التاريخ وبقوا واصلين للموت بدون أي ذرة خوف أو تراجع. We even made a certain dialogue with Che, between the writers, their point of view, and Che's point of view. So they talked with each other. One of them was our point of view, and the other one was Che's point of view. شو البطل نايم؟ مين؟ كابيلو؟ لا، مش كابيلو. عم تمضي كتير أحكي. يعطيك العافية وتتعب. يعطيني العافية؟ مين هو هيدا اللي بده يعطيني العافية؟ واضح إنك ما بتعرفه. ليش أنت بتعرفه؟ دلني عليه تشوف. واضح إنه مش موجود. لو كان موجود ما كنت مجبور أنا حاكم الناس. بأي سلطة إلك حق تحاكم وتعدم الناس؟ أنا القائد وبمثل قرار الشعب. أنت لازم تكون المثال الأعلى لشعبك. كيف فيك تاخد حياة إنسان مش أنت عطية؟ أودي مجرمين. مش أنت بتقول كل الناس إخوتك؟ كل الناس أخوتي. We love him very much, and we think that he has done a lot of things in his life, but we have to make this change, this little change, by telling all the people, do not kill. We lived in a country where 30 years of war was dominating, so we felt that we must talk about this issue. بكوبا كان الشعب معه ساعة، مش بس هو، يعني الثوار، وهو قدر يأثر وقدر يعمل هالتغييرات كلها. ببوليفيا العكس، خانوه، ورطوه، بخشي قتلوه. مش رح اقول انه الامريكان ولا رح اقول انه البوليفيين، اكثر من هيك هو الشعب البوليفي يلي ما ساعدوا، يلي ما آمن بالثورة، ويلي ما كان بده يغير وطنه. بعتقد وأهم شيء إنه ما كان بده يغير وطنه، يعني ما بده يحسن وطنه. بعتقد هون كتير مهم للشعب اللبناني إنه نحن كشعب لبناني
بدنا نكون مثل الكوبيين ولا مثل البوليفيين؟ إذا بدنا نكون مثل الكوبيين أهلين تشي جيفارا وبدنا تشي جيفارا. إذا بدنا نكون مثل البوليفيين بلا ما نقدم شهيد تاني. Che doesn't represent Marxism-Leninism so much as he represents idealism and a kind of heroism that all cultures recognize. And in him we see qualities that we aspire to in our own lives, but which rarely do. It remains the stuff of literature or mythology or history books. But we have Che. He's a dangerous precedent because it shows the power of one individual. If one individual steps outside of the fold and has certain qualities, they can make others follow them. 三屠夫政權，屠夫政權遺臭萬年，屠夫政權遺臭萬年，人民英雄永垂不老，人民英雄永垂不老，屠夫政權遺臭萬年，屠夫政權遺臭萬年，權力歸於人民，權力歸於人民，人民不會忘記，人民不會忘記，結束中共專政。 First quotation I learned from him is a true revolutionary is guided by the strong feeling of love. It's amazing. He used his passion and his willpower to change the world. He only lived in this world for 39 years. The thing he had accomplished is incredible. I'm a Marxist, he's a Marxist, that's a common ground. I think I cannot compare with him because he's so great. I'm not a troublemaker, I'm a justice maker or a love maker, whatever you call, but don't call me a troublemaker. Tiene un asesino ahí puesto en el pecho. Ese es un asesino. 179 fusiló en la cabaña. 169 fusiló en la cabaña. Ese es un país libre. Yo sí viví en Cuba, vine hace 2 años nada más ya. Y ese tipo fusiló y asesinó gente en Cuba ya. Él ayudó a... Como un argentino va a llegar a un país extranjero a fusilar. Él ayudó a deshacerse de una dictadura. Pero si tú viviste lo que nosotros vivimos en Cuba, tú no tuvieras ese hombre ahí. Hablemos de este punto. No, primero, cuando hay una guerra social como la que pasó en Cuba por los problemas de los presidentes pasados. No, en Cuba hubo una guerra social. Un movimiento terrorista. Un movimiento terrorista por tumbar una dictadura. Social, económico y político. Y el terrorismo más que la dictadura. ¿De qué país tú eres? ¿De qué país tú eres? Ya lo dije como 4 veces, salvadoreño. Salvadoreño, parece mentira que tú seas salvadoreño. Cuando Fidel Castro le metió a ustedes la guerrilla, para ayudarnos a liberar. No diga eso, hijo. Tú estás equivocado, hijo. Mire, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Quién fue que mató? Dime, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Quién fue que mató a Che? ¿Quién fue que mató a Che? Oye, ¿quién fue que mató a Che? Tu propio amigo lo traicionó y lo abandonó. A Che lo abandonó y Fidel lo mató. En estos tiempos ya no tiene nada Fidel que ver. Fidel fue que se la arrancó a Che. No, lo que pasa es que él no es comunista, él lo que es un anarquista. Los anarquistas son peores que los comunistas. Quieren destruirlo. No, él no es un anarquista, él lo que es un analfabeto. Él lo que es un ignorante. Él lo que es un analfabeto. Póngase el pullover que le dé la gana, estamos en América. Así es. Este es un país libre. Cubana, esto es libre. No, tú eres un comunista, tú tienes que meterte. Lo que nosotros andamos comprobando con esto, ¿sabe qué es? Eso, la falta de respeto a los... Salen calzoncillo para la calle, es un problema. ¿Tú salías calzoncillo? Oye, no, yo soy mujer, yo no me pongo calzoncillo. Pero no critiques, si quiere usar el cheregana, le sale de ahí. Ah, porque tú eres comunista también. Esto es América. Tú eres comunista. Está muy atrasado.
tú estás envidiado por Fidel. Vete para Cuba, que esto es América, Cuba está civilizado. Ellos hablan mucho de inteligencia. Yo ando al Che Guevara y yo soy yo. Yo no le falta el respeto a nadie. Yo te digo a ti, si este señor que está ahí, tú lo tienes ahí, hubiera luchado por su país, encantado la vida, lucha por su país. Pero fue a guerrillar a otros países. Es que él es revolucionario. Ah, revolucionario. ¿Revolucionario de qué? ¿Y qué anda haciendo justo? Matando a tanta gente. No, matando no. Él no mata gente. Para ustedes es inocente eso. No, así es inocente. Es justo esto de que Estados Unidos... ¿Y por qué tú estás aquí en este país? Porque yo estoy aquí. No, no estés aquí en este país. No, vete aquí en este país. Vete para tu país para allá. ¿Sabes algo que Che Guevara dijo? Para eliminar al enemigo hay que estar en tu país. Very few people really hate him. That's what's interesting. You know, some people do. They're very political. But it's a kind of a small group of people that actually are involved in repudiating the Che legend or dedicated to writing about it. It's very small. Hay dos Che. El Che bueno, el Che malo. El Che de la leyenda de Castro y el Che real. Che doctor, Che humanitario, Che amigo, Che guerrillero, así todo. Ernesto Guevara es falso todo. The more inspiring he is, the worse. Cada persona en su mente hace su Che. Whoever he killed, he had the right to kill him. No, Che, poverino. He's a victim of those fanatics. The only revolutionary you have out there is Che. The bulk of humanity admires him, and that's what's interesting. And the bulk of humanity is not Marxist-Leninist, nor Latin, nor lived in the 1960s. So what is Yo it? tenía mucha fe en este porque él era Cristo. Just hope that he is still alive, because I think we have a lot of things to talk about. Do something about it. Don't just wear t-shirts. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. He took joy in killing people. Y Jesús aparece en cualquier momento, y el Che también aparece en cualquier momento. Is it just that consumer society has laundered out all the flaws and we see a romantic, handsome hero? Or is it that there's something in that gaze that speaks to everybody? Is it that everybody recognizes the rebel and somehow the legitimacy of the rebel at times of injustice? It's me, in Guevara in me. Thank you.